Hoy vamos a hacer una explicación de qué es la dieta cetogénica y qué beneficios nos trae a nivel de salud e incluso a nivel de pérdida de peso, ¿de acuerdo? Me presento. Me llamo Tony y soy entrenador personal y dietista integrativo y llevo 14 años trabajando en el sector e intentando ayudar a la gente a cambiar sus hábitos y a mejorar sus vidas. A veces lo consigo, a veces no, estoy en ello. Pero bueno, básicamente me dedico a esto, a confeccionar planes nutricionales, entrenamiento personal, etcétera, para ayudar a cambiar los hábitos de las personas. Entonces, os explico un poquito qué es Fit and Friends, ¿vale? Que es el proyecto que hemos creado con Marta. Y el proyecto Fit and Friends básicamente nació durante el confinamiento, que nos planteamos cómo seguir ayudando a la gente a nivel de entrenamiento y nutrición con la crisis que había y estando todos encerrados en casa. Entonces abrimos una página web en la que hacemos actividades dirigidas online, en la que ofrecemos algún curso, vamos colgando artículos en el blog, etcétera. Y poquito a poco la idea es ir creciendo y cada vez ofrecer más clases, más cursos y más webinars como este y ir creando comunidad y que cada vez más gente aprenda sobre nutrición, sobre entrenamiento y estemos todos más fuertes y más sanos. Esa es la intención. Vale, entonces, vamos a empezar. Os explico. ¿Qué es la dieta cetogénica? La dieta cetogénica básicamente es un protocolo alimentario en el que vamos a reducir mucho los hidratos de carbono y vamos a priorizar la ingesta de grasas y vamos a mantener las proteínas en una ingesta normal. Se considera que estás en dieta cetogénica, digamos, cuando has bajado suficientemente los hidratos de carbono y empiezas a utilizar las cetonas como fuente de energía principal y no la glucosa. ¿De acuerdo? O sea, básicamente el concepto de dieta cetogénica es un protocolo alimentario en el que los hidratos de carbono se reducen mucho. Hidratos de carbono puede ser fruta, tubérculos, legumbres, cereales, pseudocereales, etc. O sea, básicamente basaríamos nuestra alimentación en grasas saludables, que puede ser aguacate, aceitunas, la grasa de la carne, una carne de buena calidad, grasa del pescado, incluso mantequilla, grasas siempre de buena calidad y que se consideran saludables, aceite de coco, etcétera. Y utilizaríamos proteínas también de buena calidad. Esta sería para que me entendáis un poco el resumen y la base de la dieta cetogénica. Entonces, lo que os comentaba antes, se considera dieta cetogénica una vez tú has entrado en cetosis, ¿vale? Y la cetosis es un estado metabólico, como os comentaba, en el cual tiramos más de cetonas y no tanto de glucosa, porque normalmente estamos acostumbrados con la dieta que llevamos actualmente a utilizar mucho la glucosa. O sea, por ejemplo, si nos levantamos y desayunamos avena con fruta, frutos secos, en el mejor de los casos, a media mañana nos comemos unos biscotes, al mediodía un plato de arroz con pollo y verduras, por ejemplo, y cenamos pasta y carne, por poner un ejemplo. En cada comida ha habido hidratos de carbono, con lo cual nuestro metabolismo va a tirar principalmente de hidratos de carbono y de glucosa para su sustrato energético. O sea, vamos a tener un metabolismo más dependiente de la glucosa en este caso. Entonces, para entrar en cetosis, lo que tenemos que reducir es todas estas fuentes de hidrato de carbono, que nuestro cuerpo se adapte a tirar de grasas y a tirar de nuestras propias reservas de grasa a través de la creación de cetonas y volvernos eficientes en este sistema energético. Realmente el ser humano es eficiente utilizando este sistema energético. Lo que pasa es que nos hemos desadaptado a ello. Entonces es una cuestión de volvernos a adaptar. Me preguntaba por aquí, las cetonas básicamente son moléculas de energía, igual que la glucosa, pero que tú las creas a partir de ácidos grasos, digamos. O sea, tu hígado las fabrica a través de, por ejemplo, la grasa que tú consumes o a través de tu propia grasa acumulada. ¿Vale? Y es un sustrato energético igual que la glucosa, que lo puedes utilizar como fuente de energía en la musculatura, en el cerebro, etcétera. O sea, sí que hay ciertas cosas que van a necesitar glucosa, como algunas células del cerebro, pero tu organismo es capaz de fabricar glucosa a través de algunos ácidos grasos y sobre todo a través de las proteínas, con lo cual nunca llegas a tener cero glucosa, porque si no moriríamos, pero sí que somos capaces de fabricarla a través de otras fuentes energéticas. ¿Vale? Entonces, no tenemos que confundir la cetosis con la cetoacidosis, que es lo que se dice muchas veces, que la dieta cetogénica es peligrosa porque podríamos morir por una cetoacidosis. La cetoacidosis, sobre todo pasa en gente diabética, ¿vale? O sea, si hay una diabetes tipo 1 que es insulino dependiente,
sí que podríamos tener un problema real con las cetonas y que nuestro cuerpo no fuera capaz de eliminar lo sobrante y llegar a una cetoacidosis. En una persona saludable esto no sucede, con lo cual no nos debería preocupar, ¿vale? Esto, alguien que tenga diabetes tipo 1 sí que se tendría que poner en contacto con un médico antes de hacer un protocolo de este tipo. Que realmente hay gente con diabetes tipo 1 que hace dieta cetogénica, pero siempre con supervisión y controlando mucho los parámetros de glucosa en sangre, etcétera. O sea, una persona saludable no ha de tener ningún problema, pero si tenemos diabetes insulino dependiente, sí que puede ser peligroso si no nos lo controla un profesional, ¿vale? Entonces, vamos a la parte que nos interesa. ¿Por qué este protocolo alimentario nos ayuda a perder grasa? A diferencia de otros protocolos. Mira, la dieta cetogénica nos va a ayudar a perder grasa básicamente por tres motivos principales. El primero es que aumenta la saciedad. A diferencia, por ejemplo, de una alimentación basada más en carbohidratos, es la dieta cetogénica basada más en grasas y proteínas nos va a saciar más. Y por el simple hecho de que aumenta la saciedad ya va a hacer que probablemente comamos menos calorías a lo largo del día y nos favorezca la pérdida de peso. No es que comer poco carbohidrato en sí haga que perdamos peso, sino que al reducir el carbohidrato y aumentar la grasa y la grasa ser más saciante que el carbohidrato, consigue que bajemos de peso más fácilmente por una menor ingesta calórica en la mayoría de los casos. Obviamente, si yo estoy comiendo, me lo invento, 4.000 calorías con una dieta alta en carbohidratos y paso a comer 4.000 calorías con una dieta alta en grasas, probablemente no baje mucho de peso, sino que me voy a mantener más o menos en un peso como el que tenía. Sí que es verdad que muchas veces al hacer una dieta cetogénica solemos aumentar la calidad de la alimentación y la calidad de la alimentación también es más importante que la cantidad. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, como 4.000 calorías en pasta, pizza, bocadillos, etcétera, y paso a comer estas 4.000 calorías con frutos secos, aceite de buena calidad, pescado azul, huevos, etcétera, aunque las calorías sean las mismas, mi cuerpo las va a gestionar y utilizar de otra manera, ¿vale? Pero bueno, si llevamos una alimentación alta en carbohidratos, pero que es de calidad, y pasamos a una cetogénica y mantenemos las mismas calorías, no tendríamos por qué bajar de peso, en realidad, porque estamos comiendo igual, pero sí que por este factor de saciedad vamos a conseguir bajar de peso más fácilmente porque seremos capaces de estar más horas sin comer o sin preocuparnos de las comidas. Veremos, digamos, esa ansiedad por picotear de manera más sencilla que si mantenemos una alta en carbohidratos. Me preguntaba Pep, ¿dieta cetogénica solo para perder peso o estilo de vida? Para las dos cosas, ¿vale? Ahora iremos hablando sobre esto. Entonces, sí que es verdad que facilita la quema de grasas a corto plazo. Cuando tú empiezas a bajar los carbohidratos por un efecto antiinflamatorio y de cambio de metabolismo, solemos deshincharnos rápidamente y eso nos suele motivar a seguir con el proceso. A veces cuando hacemos algún tipo de dieta en el que no notamos resultados un poquito más rápidos, cuesta más mantenerla a lo largo del tiempo, perdemos la motivación y seguramente volvemos a los hábitos anteriores. Sí que es verdad que al ir reduciendo los carbohidratos, un efecto que notamos es que nos deshinchamos, sobre todo a nivel de digestiones, a nivel de peso incluso, porque perdemos algo de agua y glucógeno muscular en un inicio. Y eso, aunque realmente no es que estemos perdiendo grasa, sí que nos motiva a corto plazo a ser muy estrictos y perderemos por ende grasa, ¿vale? Ese es un tema saciedad y motivación en este caso. Y es antiinflamatoria. ¿Qué pasa? Que a veces llevamos dietas altas en carbohidratos basadas en trigo, comemos pan, comemos pasta, comemos pizza, y esos son alimentos que inflaman. Entonces, a la que eliminamos este tipo de alimentos, vamos a notar un efecto antiinflamatorio. Porque realmente es difícil hacer una dieta cetogénica con alimentos muy inflamatorios, a no ser que compremos de muy mala calidad. Con lo cual, ahí ya vamos a notar también un plus a la hora de ayudarnos a perder de peso, ¿vale? Entonces, vamos a hablar ahora de los errores más comunes que se cometen a la hora de afrontar un protocolo cetogénico. El primero es comer demasiada proteína, por miedo a comer grasas. Esto es muy común. ¿Qué pasa? Que decimos, vale, quiero perder de peso. Entonces digo, ostras, si quiero perder de peso, he de comer poco. Y a la que me dicen, puedes comer mantequilla, puedes comer huevos, puedes comer entrecot, pescado azul graso, aguacate, y dices, ostras, aquí hay mucha grasa, me voy a engordar seguro. Entonces empiezo a comer solo pechuga de pollo, merluza, sepia, con espárragos. O sea, empiezo a comer mucha proteína, algo de verdura y casi nada de grasa. Aquí vamos a tener un problema y es que la proteína sí que la podemos utilizar para crear glucosa, por un lado, y segundo, que vamos a estar menos saciados y vamos a perder mucha energía y mucha motivación.
Entonces, no tenemos que tener miedo a la grasa porque al final la grasa no engorda. De hecho, la engorda obviamente si te pasas de cantidad. La grasa es muy necesaria en procesos enzimáticos, hormonales y a la hora de darnos energía también, con lo cual es importante que en un protocolo cetogénico mantengamos las grasas bien altas, que perdamos ese miedo a las grasas, ¿vale? La grasa en sí no es mala, al revés, es positiva y forma parte de las paredes celulares, de hecho, con lo cual tenemos que mantener siempre un nivel elevado de grasa. Luego hablaremos un poquito de las cantidades que hay que tomar, ¿de acuerdo? Entonces, comer demasiada proteína nos está quitando calorías de estas grasas, con lo cual también nos está quitando saciedad y energía. La proteína hay que mantenerla a unos niveles normales, los que necesitamos para nuestro deporte que estemos realizando o para nuestro recambio celular o el estilo de vida que tengamos. Y hay que adecuar las grasas y los carbohidratos con el resto de calorías. Pero no hacer una dieta cetogénica no implica comer mucha más proteína que en una dieta convencional, ¿vale? Sí que es verdad que cuando estoy intentando perder de peso, he de elevar un poquito más la proteína en respecto a si me quiero mantener en mi peso o incluso subir, porque al tener las calorías más bajitas es más fácil perder musculatura, con lo cual aumentar un poco la proteína va a ayudar a preservar la masa muscular. Pero igualmente estamos hablando de baremos pequeñitos, ¿vale? O sea, hay que mantener una cantidad de proteína más o menos estable y hay que subir las grasas a contra de los carbohidratos. Que esto es un proceso que se hace lentamente y lo vamos a hablar más adelante ahora en el webinar, ¿vale? Y tampoco tenemos que caer en el extremo de comer muy poca proteína, porque si comemos muy poquita proteína vamos a perder masa muscular más fácilmente y nos va a pasar exactamente lo mismo. Al perder masa muscular tendremos menos energía, rendiremos menos también en el entrenamiento y entraremos en ese bucle. Hay que comer una cantidad adecuada. De hecho, en el anterior webinar, si veis el vídeo algún día, hablé también de comer suficiente proteína y las cantidades que hay que tomar. Pero bueno, para que os hagáis una idea, más o menos, si hay que dar un número a grosso modo y sois deportistas, yo tiraría hacia los 2 gramos de proteína por kilo de peso. Sobre todo si tenemos un normopeso. Si, por ejemplo, tengo sobrepeso, pues puedo utilizar 1,6 o 1,8 gramos de proteína por kilo de peso. Y si quiero subir de peso, pues podría tomar 2,2, etcétera. O sea, por ejemplo, yo peso 75 kilos, pues podría tomar unos 150 gramos de proteína neta diaria. Podría tomar un poco más o un poquito menos, no pasaría nada, pero más o menos me tendría que mover en ese rango, ¿de acuerdo? Otro error muy común en la dieta cetogénica es subestimar la ingesta calórica. Es lo que os comentaba antes. Si yo estoy comiendo 4.000 con un estilo de alimentación y paso a la dieta cetogénica, pero sigo con 4.000, me voy a quedar más o menos igual, ¿vale? Entonces, sí que es importante en un primer momento intentar controlar esa ingesta calórica y mirar que esté tomando las calorías que realmente necesito yo. Una vez he aprendido a regularme y a ver las cantidades de manera visual, puedo desvincularme de estar pesando alimentos y contando calorías sin ningún problema e ir conectando un poco con el hambre real, que de hecho este tipo de alimentación nos ayuda a conectar con el hambre real y a dejar de tener antojos un poquito más de ansiedad, digamos. Y, por ejemplo, hace muchos años pesaba todo y con el tiempo, entre que tú vas cogiendo las cantidades a nivel visual y vas conectando con tu hambre real, he dejado ya de pesar los alimentos y me guío un poco por sensaciones, por hambre, si tengo hambre como, si no, no, como más, como menos, etcétera. ¿Vale? Es cuestión de tiempo y poco a poco vas conectando con el hambre de verdad, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la grasa, al subirla, tiene 9 calorías por gramo, a diferencia del carbohidrato que tiene 4, con lo cual en menos cantidad sí que es verdad que hay más calorías, pero también son más saciantes, por lo que os comentaba antes, con lo cual el efecto es positivo en realidad. Vale, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos opciones. Imagínate que dices, empiezo la dieta cetogénica poco a poco, voy bajando los carbohidratos, voy subiendo las grasas, pero me gustaría bajar más de peso porque no lo estoy consiguiendo, pero es que si como menos tengo hambre, tenemos la opción de aumentar el ejercicio físico. O sea, siempre podemos o aumentar el gasto calórico haciendo más ejercicio si estamos haciendo poco, o reduciendo la ingesta calórica si estamos comiendo demasiado. A priori, la primera opción, la mejor, siempre será aumentar el gasto calórico, que significa caminar más, hacer más deporte, etcétera, si estamos haciendo poquito, ¿de acuerdo? En caso de que ya estemos, me lo invento, entrenando 4 días a la semana, caminando 10.000 pasos diarios, llevando una vida activa, os veo reír por ahí, claro, quizá la opción sería reducir un poco la ingesta calórica si no estoy consiguiendo mi objetivo, ¿de acuerdo? Pero de primeras, lo que yo os diría siempre, lo ideal es tirar hacia
aumentar el gasto calórico con un poquito más de movimiento, ¿vale? De esta manera podemos comer cantidades que nos hacen bien y que veamos el plato y no lloremos, sino al revés, que digamos, qué bien, oye. Vale, entonces, otro error común en la dieta cetogénica es ir demasiado rápido, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Si yo actualmente, imagínate, estoy comiendo 300 gramos de hidratos de carbono y de golpe paso a comer los 20, 25, 30 que requiere una dieta cetogénica, voy a experimentar lo que se llama la gripe keto, que es una especie como de gripe, en realidad, que en la que te encuentras mal, te falta energía, te puede incluso doler el cuello, o sea, entras como en un estado de estar enfermo, pero es un tema de que no estamos cetoadaptados y que llevamos mucho tiempo comiendo muy alto en carbohidratos. Entonces, lo lógico es ir bajando los carbohidratos poco a poco, poco a poco, poco a poco, a lo largo del tiempo, que tu organismo se vaya adaptando a ir modificando, ir variando entre las dos vías energéticas, la beta-oxidación, tirando más de grasas, y la vía glucolítica, de manera que cuando lleguemos a entrar en cetosis, realmente no notemos un cambio malo hacia nuestra salud, sino que estemos bien. Si yo de hoy para mañana paso a cetosis, me voy a encontrar mal. Es como si, por ejemplo, nunca voy a la playa y voy un día y vuelvo rojo a casa. Ostras, me he quemado, qué malo es el sol. No, el sol no es malo. El problema es que no has hecho una exposición gradual al sol. Aquí pasa lo mismo. Si llevo toda la vida comiendo muchos carbohidratos, tendré que ser muy paciente e ir muy poquito a poco a la hora de bajarlos. Incluso yo recomiendo muchas veces tardar de 6 a 8 meses en llegar a cetosis si vengo de una dieta moderada alta en carbohidratos. O sea, tomárselo con mucha calma, ir poco a poco, poco a poco, poco a poco bajando. ¿Vale? Más que nada porque si no experimentaremos fatiga, dolor de cabeza, mareos, calambres, no vale la pena. Una vez estás cetoadaptado y tú ya has entrado en cetosis de manera cómoda, fácil y te has mantenido un tiempo, después puedes salir y entrar más fácilmente y no experimentarás estos síntomas, a no ser que te salgas un año, estés un año comiendo mucho hidrato, mucho hidrato, mucho hidrato y quieras entrar de golpe. O sea, si tú te mantienes siempre con una dieta, una vez ya has experimentado con la cetosis y luego te mantienes en una dieta baja o moderada en carbohidratos siempre, puedes ir entrando y saliendo sin notar ningún efecto secundario, ¿vale? Entonces, esto, como os comentaba, no significa que este protocolo alimentario sea malo, es un tema de adaptación, es igual que el sol. El sol nos da vida, nos aumenta los niveles de vitamina D y el sol es muy importante para la salud, pero si nos exponemos 5 horas de golpe sin habernos expuesto más días, el sol va a dañarnos. En este caso pasa lo mismo. Si yo paso a comer cero carbohidratos cuando estoy acostumbrado a comer 400 gramos, mi organismo no lo va a saber gestionar y va a perder salud momentáneamente hasta que se ketoadapta y puede rendir fácilmente. Lo que pasa que es incoherente, digamos, pasar de 0 a 100, sino que lo mejor es ir poquito a poco, ¿vale? Entonces, una vez me ketoadaptado y ya, digamos, he entrado en cetosis, tengo varias opciones. Puedo mantenerme en cetosis meses y, como os comentaba, ir saliendo a veces, volviendo a entrar, etcétera. O lo que puedo hacer es periodos de 2 semanas, un mes, y eso se puede hacer un par de veces al año. O sea, tipo, he entrado en cetosis, me mantengo entre 2 semanas, un mes ahí, luego salgo, estoy haciendo una baja moderada en carbohidratos, luego vuelvo a entrar al cabo de 6 meses y voy ciclando un poco con las vías energéticas. Es una buena opción. Particularmente yo suelo moverme así, lo que suelo hacer es una dieta moderada en carbohidratos, a veces la hago más baja, entro en cetosis durante un tiempo, luego salgo. A veces en alguna época he hecho más alta en carbohidratos porque he necesitado pues, rendir más por ejemplo, en un levantamiento de pesas, que hablaremos de esto del deporte, porque sí que es verdad que hay algunos deportes en concreto que sí que necesitas una cantidad más alta de hidratos de carbono si estamos hablando de puro rendimiento. Claro, si estamos hablando de salud, otras cosas, no tiene por qué, ¿vale? Pero a veces en rendimiento puro y duro sí que va bien aumentar más los carbohidratos. Pero eso no significa que uno no pueda, por ejemplo, hacer pesas sin tomar carbohidratos. Al revés, se puede perfectamente y puede rendir bien, sin ningún problema. Pero bueno, lo correcto siempre es una transición lenta, no hacer las cosas de golpe, ¿vale? Entonces, otro error común es en un inicio no tomar suficientes electrolitos, ¿vale? ¿Qué solemos pensar? Lo típico, ¿no? La sal es mala, no tomes sal. La sal en realidad no es mala. Lo malo es abusar de la sal refinada, que es la mayoría de sal que venden en los supermercados, en vez de utilizar sal sin refinar, ¿vale? O sea, si utilizamos sal sin refinar en unas cantidades adecuadas, la sal en sí no es mala. Otra cosa que es mala es utilizar mucha sal y beber poca agua, porque entonces sí que desbalanceamos un poquito más aquí. Pero si bebo suficiente agua y tomo una sal de calidad, no nos tenemos que preocupar. ¿Qué pasa?
que cuando haga la transición por primera vez a la dieta cetogénica, porque no estoy keto adaptado, pierdo mucho glucógeno muscular también, hepático, y pierdo mucha agua. Y al perder mucha agua con ello, también estoy perdiendo electrolitos, con lo cual, al menos la primera vez que se quiere entrar en cetosis, sí que sería interesante apoyarse por utilizar sal de calidad en las comidas o tomar incluso algún suplemento de electrolitos, ¿vale? Una vez estás cetoadaptado, esto no pasa ya, porque tu musculatura, o sea, el glucógeno muscular que ya se llena por otras vías, ya no sufres esta pérdida, digamos. O sea, una vez estás cetoadaptado, tu cuerpo funciona bien. Lo que pasa es que al principio, si llevas 25 años comiendo alto en carbohidratos, tu cuerpo es como si le dieran una colleja y no sabe gestionar bien las cosas, las hormonas no van bien. Entonces es normal que en un primer momento tengamos que apoyarnos por algún suplemento de este tipo, ¿vale? A no ser que lo hagas muy lentamente, como comentaba, que en ese caso no notarás seguramente la transición. Entonces, otro error común es no tomar suficientes verduras. ¿Qué pasa? Verduras, hortalizas, etcétera. Como en una dieta cetogénica podemos comer muy poco carbohidrato, tipo 25 gramos al día aproximadamente, ¿qué pasa? Que digo, ostras, me gustan las tortitas de arroz, voy a meter una por ahí. Metes una tortita de arroz y ya te has cargado casi 18 gramos de hidrato de los 25 que tienes. Con lo cual, a la que metes 2 espárragos, ya has llegado a las 25. Entonces, es importante en una dieta cetogénica que el 99% casi de los carbohidratos provengan de verduras y hortalizas. Y también se pueden utilizar frutos del bosque, fresas, que son frutas bajitas en hidrato de carbono. Más que nada porque si tú metes una fuente de hidrato de carbono potente, tipo arroz, incluso plátano, según cómo, o algo que contenga mucho carbohidrato, con muy poca cantidad ya te fulirás todos los gramos que tienes de ese día de hidrato de carbono. Entonces, si tú priorizas verduras de hoja verde, frutos del bosque y hortalizas tipo lechuga, endivia, etcétera, te va a costar llenar esos 25 gramos sin quedarte saciado, digamos. O sea, te podrás hacer una ensalada, la mar de bien y no tendrás ningún problema. Pero es importante eso, que los gramos de carbohidratos los llenemos con este tipo de carbohidratos fibrosos, ¿vale? Entonces, otro error común, como os comentaba antes, según el caso particular, es no ponerse en manos de un profesional. Por ejemplo, si padezco diabetes tipo 1, antes de meterme en un protocolo alimentario que pueda tener problemas a nivel de salud por la cetoacidosis al ser diabético tipo 1, me voy a poner en manos de un médico que me guíe, ¿de acuerdo? Si somos personas saludables, igualmente lo ideal es ponerse en manos de un profesional que nos vaya guiando en el proceso y nos vaya diciendo un poquito cómo gestionarlo, pero no deberíamos tener ningún problema de salud a la hora de hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy haciendo el protocolo bien? Muchas veces vemos, ostras, ¿cómo sé si estoy en cetosis? Pues me voy a medir las cetonas con una tira, o voy a controlar la glucosa, o voy a tal. En realidad, es más sencillo de lo que parece si utilizamos algún tipo de herramienta, tipo aplicaciones como el MyFitnessPal, FatSecret o el Excel, por ejemplo, que me has creado en Fit and Friends para crear menús, en las cuales tú ya te calculas la comida para llegar a ese grado de carbohidratos y no pasarte de ahí. O sea, por ejemplo, si tú sabes que en tu caso particular con los cálculos has de comer, me lo invento, 24 gramos de hidratos de carbono, tú vas introduciendo los alimentos en la aplicación o en el Excel y cuando has llegado a ese tope, pues tú ya no sigues metiendo más alimentos altos en hidratos de carbono, con lo cual tú ya ves si estás en el rango correspondiente para entrar en cetosis o no. Con lo cual no deberíamos tener ningún problema en mantener una dieta cetogénica con esta única medición de contar las calorías, digamos, en un primer momento. Una vez, como os comentaba antes, ya lo has hecho bastante, ya empiezas a saber regular con la vista y sabes que si te comes 3 zanahorias ya te estás pasando de hidrato de carbono, a diferencia de si te tomas 1 kilo de lechuga, por ejemplo, más que nada porque la zanahoria tiene más hidrato de carbono que la lechuga. ¿Vale? Todo esto en aplicaciones o en el Excel lo podéis calcular fácilmente y rápido. ¿Vale? Tranquilos que alguna zanahoria podréis comer. Entonces, luego hay medidores de cetosis en sangre, pero es lo que os comentaba, no es realmente necesario. Y de hecho, cuando estás cetoadaptado, como tu cuerpo utiliza muy bien las cetonas, no salen en la misma cantidad que la primera vez que entras en cetosis, con lo cual la primera vez puede ser útil o cuando hace tiempo que no entras, pero no es una herramienta que sea fiable a largo plazo, ¿vale? Y por otro lado también nos tenemos que preguntar muchas veces por qué estamos haciendo una dieta cetogénica. O sea, si mi objetivo, por ejemplo, simplemente por llevar una dieta más saludable y más óptima para el organismo,
o incluso para bajar de peso, etcétera, no va a ser tan importante que esté en cetosis o no, como si estoy haciendo esta dieta, que luego hablaremos de ello, porque tengo una enfermedad tipo Parkinson o le estoy aplicando esta alimentación a una persona que tiene autismo, o casos en los que sí que es importante que estemos en cetosis para mejorar esa patología, ¿vale? Pero si no, no es tan importante la cantidad de horas que esté en cetosis, sino que más o menos estemos comiendo la alimentación más óptima para el ser humano en cuestiones de alimentos proinflamatorios, antiinflamatorios, etc. Entonces, también tenemos otra opción, luego que hablaba del deporte. ¿Qué pasa? Hay ciertos deportes en los que quizá la dieta cetogénica no es la más óptima a nivel de rendimiento, ¿vale? Y igualmente a veces el rendimiento y la salud no van de la mano. O sea, por ejemplo, Usain Bolt para correr los 100 metros lisos, una dieta cetogénica no sería la más óptima. En su caso, no rendiría igual que si toma carbohidratos elevados, porque los esfuerzos explosivos o que requieren gran fuerza, tipo hacer un levantamiento de peso muerto o una sola repetición, requieren una vía que funciona mejor con carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, sí que llevar una dieta más alta en carbohidratos, en estos casos concretos, le va a ayudar. Eso no significa que si tú haces una dieta cetogénica seas lento, corriendo, a diferencia de Usain Bolt, que corre mucho, ¿vale? Estamos hablando de deporte de élite profesional. O sea, puedes hacer casi cualquier deporte, por no decir todos, con una dieta cetogénica. Ahora bien, si necesitas rendir en algo en concreto, pues sí que a veces este protocolo alimentario no es óptimo en este aspecto. Pero hay un entremedio, que es la Targeted Ketogenic Diet. Este tipo de protocolo lo que busca es utilizar fuentes de carbohidrato rápidas, tipo glucosa o dextrosa, poco antes de entrenar para aumentar el rendimiento de ese tipo de entrenamiento que requiere más glucosa. Por ejemplo, si yo me voy a correr una hora a una intensidad moderada, porque en una hora no puedo estar haciendo sprints, sí que no voy a necesitar tanto la glucosa. Puedo tirar perfectamente de grasas, incluso se ha visto que en carreras de larga distancia la dieta cetogénica puede ayudarte a rendir más incluso. Porque evita también que te dé las pájaras, estas típicas del kilómetro 13 o 14, no recuerdo. Entonces, en deportes de resistencia puede funcionar bien, pero en deportes de máxima explosividad sí que a veces ese carbohidrato te va a dar un plus de rendimiento. Entonces, este protocolo lo que dice es mantén una dieta cetogénica, pero media horita, una horita antes del entrenamiento de alta intensidad, puedes meter una fuente de 30, 40 gramos de hidratos de carbono de asimilación muy rápida. Y de esta manera vas a aumentar tu rendimiento en ese entrenamiento y vas a estar fuera de la cetosis 4 horitas, 5. No va a tener un impacto muy grande sobre la dieta cetogénica. Primero, porque no entrenas todos los días a alta intensidad, con lo cual no estás saliendo todos los días de la cetosis. Y segundo, porque incluso te va a ayudar a aumentar el rendimiento en ese entrenamiento y que quemes más grasa si es tu objetivo, por ejemplo. De todas maneras, este protocolo, ya os digo, es cuando voy a trabajar alta intensidad. Pues un entreno tipo CrossFit, sprints, levantamiento de pesas con pesos elevados, etcétera. Para entrenamientos que son más extensivos o de intensidad moderada, realmente no sería necesario. ¿Vale? Pero bueno, este chute de carbohidratos te ayuda a tener un rendimiento un poquito más elevado en este aspecto. Vale, esto en cuanto al ejercicio. Después, la dieta cetogénica sí que es verdad que tiene beneficios a nivel de salud, ¿vale? Por lo que os comentaba, que el ser humano está adaptado, digamos, evolutivamente a estar periodos de cetosis, periodos no, y es un estado natural del cuerpo. Y hoy en día siempre lo estamos forzando a estar elevado en carbohidratos, como os comentaba al principio, mucho carbohidrato, y no utilizamos nunca estas vías. Hay algunas enfermedades modernas que se llaman crónicas, que a mí me gusta más llamarlas persistentes, porque a veces puedes experimentar una remisión, que aunque esa enfermedad esté latente, no experimentas síntomas, con lo cual es como si no la tuvieras, entre comillas, sin olvidarte de que realmente puede volver a dispararse si volvemos a un estilo de vida que no es saludable. Pueden ser enfermedades autoinmunes, puede ser, por ejemplo, Alzheimer, demencia, Parkinson. En estas últimas se ha visto cambios bastante importantes cuando aplicas una dieta cetogénica, con lo cual se ha de tener en cuenta. Entonces, todo este tipo de enfermedades persistentes que tienen un origen inflamatorio o de mala gestión de la glucosa, porque de hecho con el Parkinson, Alzheimer, tal, se está empezando a hablar de una diabetes tipo 3, digamos, pues todo este tipo de patologías que tienen mala gestión de la glucosa e inflamación con una dieta cetogénica suelen mejorar a nivel de sintomatología. No vas a curarlo, obviamente, pero sí que vas a frenar
la degradación, digamos, o incluso pueden, en algunos casos, experimentar una remisión. En una diabetes tipo 2, por ejemplo, se puede llegar a experimentar una remisión total y un diabético tipo 2 que esté utilizando insulina puede llegar a dejar de utilizarla para siempre, manteniéndose en un protocolo bajo en carbohidratos y combinado con cetogénica. Un diabetes tipo 1 no, porque no produce insulina por sí mismo, pero un tipo 2 puede llegar a revertir un poco. ¿Qué pasa? Que si vuelve lo de antes, volverá a experimentar la diabetes tipo 2, obviamente. Entonces, en ciertas patologías sí que es verdad que la dieta cetogénica es muy útil y nos puede ayudar mucho. Incluso se ha visto que en cáncer, como al final las células cancerígenas se alimentan de carbohidratos principalmente y proteínas, si tú haces un tipo de alimentación cetogénica mientras te están tratando, pues por ejemplo con quimioterapia o el tratamiento que te estén haciendo, en la que casi todo lo que ingieres es grasas, solo comes la proteína necesaria para el recambio celular y mantienes los carbohidratos casi a cero, se mejora más rápido que si mantienes una alimentación más alta en carbohidratos. Ahora bien, todo también va a depender del tipo de cáncer y del tipo de alimentación que hicieras anteriormente. Obviamente, si estás haciendo una alimentación muy alta en carbohidratos y de golpe experimentas un cáncer, no puedes pasar a una cetogénica de golpe, pero sí que puedes mejorar, digamos, la calidad de esa alimentación y ir reduciendo los carbohidratos poquito a poco mientras estás en tratamiento, ¿vale? O sea, a nivel de salud, patologías inflamatorias, cáncer, patologías que tienen que ver con el sistema nervioso, cerebro, se experimentan mejoras, con lo cual es un protocolo alimentario que no hay que descartar en ciertos casos, ¿vale? Incluso a veces cuando experimentamos esa niebla mental, a veces que estás trabajando y no te funciona el cerebro, lo que se conoce como comúnmente como estar empanado, digamos, que ya lo dice la palabra, empanado de empanada, de comer empanada, pues ese exceso de azúcares que provoca eso hace que al llevar un protocolo cetogénico desaparece, incluso en un low carb, ¿eh? O sea, si tú comes más moderado en carbohidratos, mantienes tu azúcar en sangre bastante estable, haces suficiente ejercicio, este tipo de niebla mental, digamos, desaparece, suele desaparecer y no sueles experimentarlo a no ser que un día, un fin de semana, te comas un pastel y digas, ostras, ahora entiendo por qué este era mi estado habitual anteriormente, que me dolía la cabeza o me costaba trabajar y concentrarme en ciertos momentos del día. Esta niebla mental suele desaparecer con este protocolo cetogénico. También nos ayuda a regular la flora intestinal, o sea, por ejemplo, si tenemos una disbiosis, si tenemos un sobrecrecimiento bacteriano, el hacer un protocolo cetogénico, como vamos a reducir fuentes de fibra al final porque comemos menos carbohidrato, de cereales, etcétera, podemos corregir parcialmente esta disbiosis. Y que es verdad que deberíamos apoyar también con algún probiótico, según como con otro tratamiento, pero nos ayuda a corregir estas disbiosis intestinales. Y también nos puede ayudar incluso en otras enfermedades como la epilepsia. También se ha visto. De hecho, se ha visto que en niños epilépticos, cuando ponen una dieta cetogénica, la sintomatología y los ataques se reducen una pasada, con lo cual es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, ahora pasaremos a las preguntas que me han enviado, ¿vale? Y a un pequeño anexo de otra pregunta que me habían hecho y luego pasaremos a las preguntas que tengáis vosotros, ¿de acuerdo? Y os explicaré también cómo calcularos en un Excel o en una aplicación la dieta cetogénica y cómo ir haciendo el proceso, ¿vale? Dieta cetogénica en vegetarianos o veganos. Esto es importante, ¿vale? Si soy vegetariano, por ejemplo, pero como huevo y lácteos, puedo llevar un protocolo cetogénico de manera sencilla, porque al final, cuando yo soy vegetariano o vegano y mis alimentos principales son las legumbres, los pseudocereales, etcétera, al intentar llevar una dieta cetogénica, claro, todo esto lo he de sacar y he de tirar más de verduras. ¿Qué pasa? Que si mis fuentes principales de proteína eran, me lo invento, la soja, el trigo sarraceno, la quinoa, el garbanzo, guisante, etcétera, y reduzco todo esto, me quedo un poco como, ostras, ¿y ahora qué como? ¿Cómo lo hago? Entonces, en un vegetariano sí que puede tirar, por ejemplo, utilizar el queso, que el queso es un alimento alto en proteínas, alto en grasas y casi exento de hidrato de carbono, o exento en la mayoría de los casos. O los huevos, que pasa lo mismo, que casi no tiene hidrato de carbono, pone 0,5 normalmente en las tablas nutricionales, que es muy poquito, y igualmente a veces se oxida hasta glucosa, con lo cual ni eso queda. Entonces, tirando de huevo y queso, pues puedo mantener un protocolo ceto siendo vegetariano. Ahora bien, siendo vegano,
es más complicado porque ya deberíamos tirar principalmente de tofu, que sí que es una proteína vegetal que casi no tiene hidrato de carbono, y de batidos de proteínas al final, porque pocas opciones más nos quedan. Sí que tenemos los frutos secos, las semillas, etcétera, pero que igualmente tienen algunos gramos de hidrato de carbono, con lo cual, si me paso de estas cantidades, también llenaré rápidamente el hidrato de carbono que puedo comer en ese día. Entonces, desde mi punto de vista, en una dieta vegana quizá no sería lo óptimo adentrarse en intentar hacer durante mucho tiempo una dieta cetogénica. Ahora bien, si me apetece experimentar para regular el hambre, para hacer otro tipo de alimentación, etcétera, hacerlo durante un periodo pequeñito, no pasa nada. El problema es que al final deberíamos tirar más de productos procesados que no naturales en un vegano, porque tendríamos que tirar más de batidos, de tofu y no tanto de el alimento como lo conseguiríamos en un medio natural, como sería pues, el trigo sarraceno, o me hago unas legumbres germinadas, más semillas, etcétera. Entonces, en este caso, en un vegano, mi recomendación siempre es, si quieres mantenerte en una moderada, baja en carbohidratos, pero no tanto tirar hacia una cetogénica. Un vegetariano, sí que un vegetariano que tome lácteos o huevo o las dos cosas, sí que lo puede hacer más fácilmente, ¿vale? Entonces, ok. Vamos a por las preguntas que teníamos, que hay gente que no podía estar y me ha mandado preguntas. Vamos a ver. Pregunta número 1. ¿La dieta cetogénica se puede mantener durante mucho tiempo y que se convierta en un hábito del día a día? La respuesta es sí, pero depende del contexto, de cada persona, de nuestro objetivo, etcétera. O sea, realmente ha habido poblaciones que han estado en cetosis casi toda su vida y es algo natural y se puede hacer sin ningún problema. Pero también hay que entender el contexto en el que vivimos, que a veces es complicado, por si te vas de viaje a algún sitio, quizá te es difícil seguir el protocolo cetogénico al pie de la letra, mm, tenemos festividades, etcétera. Entonces ya va a depender de cada uno que diga, ostras, mira, yo quiero mantenerme en cetosis todo el año porque me compensa, me lo invento, porque tengo una enfermedad autoinmune que respondo mejor cuando estoy en cetosis que cuando me salgo de ahí. Ningún problema. Tú puedes mantenerte en cetosis siempre y no vas a experimentar ningún problema de salud si eres una persona que tiene salud. Obviamente, lo que comentaba antes, o si, por ejemplo, tuviera un diabetes tipo 1, pues quizá no es lo más indicado estar siempre en cetosis. Sería mejor ir moderando un poco. Entonces, desde mi punto de vista, yo soy más partidario de lo que os comentaba. Épocas, pues época de cetosis, época low carb, e ir modificando también por un tema de gestión del estrés, de no estar siempre, ostras, esto no puedo, sino, bueno, ahora esta época puedo comer un poco más de carbohidratos, ahora vuelvo a comer un poco menos, ir variando un poquito, también no tener siempre una monoalimentación, que no habría ningún problema, ¿eh? De hecho, si tú te sientes cómodo en cetosis siempre, puedes mantenerte en cetosis sin ningún problema. Entonces, a ver, pregunta número 2. ¿Reducir o eliminar los carbohidratos puede afectar a algún órgano de alguna forma? En principio no, pero lo que os comentaba, siempre y cuando gocemos de un estado de salud óptimo. Sí que se ha dicho muchas veces que, es que si bajas los carbohidratos, la creación de cetonas puede sobrecargar el hígado. En realidad se ha visto que no. De hecho, el exceso de carbohidratos, como tenemos que gestionar mucha fructosa muchas veces, no la fructosa que sale de la fruta, sino la de los azúcares refinados que nos meten por todos lados, es lo que acaba generando el hígado graso. Con lo cual, hacer esa reducción de este tipo de carbohidratos nos va a ayudar incluso a descargar el hígado. Otra cosa es que, por ejemplo, nos hayan extirpado la vesícula biliar. Claro, gestionar tantas grasas va a ser difícil. En este caso tenemos opciones como tomar bilis de buey, no, no es que se beba directamente, son pastillas. Os he visto la cara que habéis hecho como, no os preocupéis, no os tenéis que beber la bilis, sino son pastillas que emulan el efecto que tú harías generándolo con tu vesícula biliar. En este caso, si no tienes vesícula biliar, pues sí que quizá llevar una dieta cetogénica todo el año no es lo más indicado porque te va a costar gestionar más la digestión de las grasas, ¿vale? Si no tenemos este problema de salud y estamos sanos, ningún problema. Y después se ha hablado mucho de que, claro, comer alto en proteínas puede sobrecargar los riñones, etcétera. Realmente, para llegar a sobrecargar los riñones deberíamos comer tan alto en proteínas que ya se sale de lo que os comentaba antes de un protocolo correcto de dieta cetogénica en la que las grasas están muy elevadas y las proteínas se mantienen en la cantidad que necesitamos. Con lo cual, en principio, no deberíamos tener problemas con ningún órgano con la dieta cetogénica. Al revés,
con una mala dieta muy alta en pan, pasta, etcétera, probablemente sí que tengamos problemas cardiovasculares, de hígado graso, etcétera. Con lo cual, en este caso, no. Pregunta número 3. ¿Puede elevar el porcentaje de colesterol? La respuesta es sí, pero cuidado, no nos asustemos. Se ha dicho siempre que el colesterol es malo para la salud, el LDL y todo esto, pero en realidad se ha visto que el colesterol no es el malo de la película aquí, sino el problema viene más por cómo están las lipoproteínas que lo transportan. ¿Qué quiere decir eso? Si tú gozas de buena salud, comes buenos alimentos, haces deporte, etcétera, tus lipoproteínas LDL y HDL, sobre todo las LDL, que son las que dan problemas, no estarán oxidadas ni glicosadas, que ahora os explico qué es esto. Con lo cual, el colesterol se transportará bien hacia donde tenga que ir y no se estampará contra las paredes arteriales provocando las placas de ateroma, ¿vale? Entonces, moléculas glicosadas o oxidadas, eso pasa cuando los niveles de azúcar en sangre están demasiado elevados o comemos demasiados oxidantes o estamos expuestos a muchos oxidantes. ¿Eso qué quiere decir? Si estoy en un entorno muy contaminado, como muy mal, como mucho azúcar, etcétera, mis moléculas LDL probablemente estén más oxidadas y más glicosadas, con lo cual las posibilidades de que se estampen contra las paredes arteriales serán más elevadas y las posibilidades de padecer algún problema cardíaco también. ¿Qué pasa? Si yo, en cambio, llevo una alimentación antiinflamatoria, que mantengo el azúcar en sangre controlado, tomo suficientes antioxidantes que pueden venir de grasas saludables, de verduras, hortalizas, etcétera, las posibilidades de que estas LDL sean malas son muy bajas, a no ser que haya algún problema congénito, que suele ser raro que todo y así se vuelvan malas sin llevar unos malos hábitos. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener 300 o 400 de colesterol en análisis y estar perfectamente saludable y que este colesterol no conlleve ningún problema para la salud, o puedes tener 180 y en teoría estar en rangos saludables, pero que este colesterol sí que te traiga problemas para la salud porque estas lipoproteínas LDL están oxidadas o glicosadas. Con lo cual, aunque la dieta cetogénica sí que pueda subir un poco el colesterol, porque al final comes algo más de colesterol, aunque eso no lo altera mucho, y más grasa saturada, si estas moléculas LDL no están glicosadas o oxidadas, no te van a dar problemas de salud. Ahora bien, si yo tengo el colesterol muy elevado y llevo una mala alimentación que glicosila y oxida, ahí ya le hemos liado, ¿vale? Entonces, en un contexto de alimentación como conocemos normal, basada en pan, pasta, alimentos procesados, cerveza, bla, 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 y tengo el colesterol elevado, preocúpate, porque realmente sí que puede suponer un problema. En el contexto de una dieta cetogénica saludable, de buena calidad, con ejercicio físico, podría tener un colesterol mucho más elevado de lo que os podéis pensar y no tendríamos ningún problema, ¿vale? O sea, siempre hay que estudiar el contexto. Y, obviamente, si ahora me lo invento, imaginaos que Tony a día de hoy come muy mal, no hace ejercicio y tiene colesterol a 300. Y la semana que viene estoy en un protocolo cetogénico, me vuelvo a hacer el análisis y sale 300. Sigue siendo malo porque no me ha dado tiempo a corregirlo todo, ¿vale? Pero si llevo 15 años, por ejemplo, haciendo ejercicio, comiendo bien, haciendo las cosas bien, tengo un colesterol, me lo invento, de 220, entro en cetosis y me sube a 300, si estoy comiendo buenos alimentos y llevo un estilo de vida realmente saludable, este colesterol no va a ser problemático. Y a lo contrario, puede ser que esté con un colesterol de 160, 180 y pensar que estoy la mar de bien, pero si los alimentos que tomo, mi entorno, etcétera, está oxidando y glicosando, entonces sí que vamos a tener un problema. Entonces, la respuesta a ¿puede elevar el colesterol? Es sí, pero no tiene por qué ser un problema. Todo va a depender del contexto, ¿vale? Entonces, siguiente pregunta. ¿Sirve para todas las personas en general o está vetada para algunas personas? Bueno, esto más o menos ya lo hemos respondido, que es diabéticos tipo 1 deberían asesorarse con médicos realmente para hacer este tipo de protocolo porque no están generando insulina y necesitan pincharse insulina y controlar los niveles de carbohidrato, glucosa, etcétera. Y gente que no tenga vesícula biliar, más de lo mismo, no va a saber no va a poder gestionar bien las grasas, con lo cual seguramente tenga que suplementar para llevar este protocolo alimenticio. Entonces, siguiente pregunta. Me comentaron que al pasar unos días haciendo este tipo de dieta, el cuerpo hace un cambio y te encuentras mal durante unos días, dolor de cabeza, etcétera. Sí, esto es normal, es lo que comentaba antes de la gripe ceto. Si quieres pasar muy rápido a un estado de cetosis, probablemente experimentes este tipo de sintomatología que en cuestión de pocos días se pasa, ¿vale?
A todo esto que no os lo he comentado, cuánto tiempo tardas en entrar en cetosis también va a depender de los gramos de carbohidrato que estés comiendo antes de empezar a hacer el proceso de bajada. Puede ser que entres en 12 horas y ya estás llevando una alimentación muy baja en carbohidratos, que estás casi en cetosis, pero no lo estás, como que tardes 4 días si vienes de comer muy alto en carbohidratos. O sea, cada persona es un mundo, ¿vale? O sea, puede ser que tardes 2 días, 4, 3, 1, 20 horas. Entonces no hay una cifra exacta. Sí que si lo haces bien, no deberías tardar más de 4 o 5 días en entrar en cetosis, ¿vale? Entonces, vale, estas preguntas ya están y tenía otras preguntas de Ágata que está aquí, así que si quieres me las puedes hacer en directo o si no las leo yo, lo que tú me digas. No te oigo, que tienes el micro cerrado. Si quieres léelas tú, porque yo he llegado tarde y no sé cuáles Vale, estarían perfecto. referidas. Pues las leo yo. Te silencio, ¿eh? Y si tienes Vale. algo, te desilencias. A ver. Vale, Ágata nos pregunta, ¿qué síntomas físicos, mentales y emocionales, si los hubiera, aparecen al entrar y salir de la cetosis? Y si estoy en cetosis. A nivel de físicos, mentales, etcétera, claro, si hacemos el cambio muy rápido, sí que podemos experimentar lo que os decía, cansancio, malestar. A nivel mental, desmotivación, incluso emocionales, pues un poco eso, es estar desmotivado, sin energía, sin ganas. Si hago el protocolo bien, no tengo por qué experimentar este tipo de síntomas, así que no deberíamos notar nada especial al entrar o salir de la cetosis. Si estoy keto adaptado, poca cosa notaré. Si no lo estoy, sí que notaré boca seca también, notaré que me deshincho muy rápido, o sea, sí que notaré síntomas que me pueden indicar que estoy empezando a entrar en cetosis o ya estoy en cetosis. Una vez estoy keto adaptado es muy complicado que por la sintomatología que experimentemos sepamos si estamos en cetosis o no, porque ya utilizas las cetonas de forma muy rápida y fácil como fuente de energía, con lo cual no te puedes guiar por esas sensaciones a la hora de saber si lo estás o no. Más que nada, lo que os comentaba, pues si no os pasáis de las cantidades de carbohidratos, lo más seguro es que estéis en cetosis. Y a las malas se puede comprobar con algunas pruebas, venden también que aspiras y cosas así. Y dice, si no lo tienes muy claro, pues siempre puedes comprar algún medidor de cetonas. Pero bueno, que lo ideal es relajarse un poco y coger lo bueno de este protocolo a nivel de salud, de saciedad, etcétera, y no tanto a nivel de número de me pasa 1 gramo, 2 o 3, ¿vale? Sino un poquito conectar con el hambre real y con la buena sensación que te produce. Entonces, siguiente pregunta. Esta es interesante. ¿Los medicamentos multivitamínicos rompen la cetosis o el ayuno? La respuesta es depende. Si el multivitamínico va acompañado con el agente de carga, es dextrosa o glucosa, no tiene por qué romper la cetosis si no te pasas de los gramos de carbohidratos diarios, porque de hecho tú podrías comerte una tortita de arroz y no salir de la cetosis, siempre y cuando no te estés pasando de los gramos de hidrato de carbono diarios. Con lo cual, seguramente no nos tengamos que preocupar de si el multivitamínico tiene 0,5 gramos de glucosa o dextrosa, porque eso no nos va a sacar de la cetosis, pero sí que nos va a romper el ayuno. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un ayuno, es más interesante que el multivitamínico me lo tome cuando coma que no cuando estoy ayunando. De hecho, las vitaminas liposolubles se van a asimilar mejor con la comida que no en ayunas. Las vitaminas hidrosolubles, en este caso, sí que me las puedo tomar solo con agua y no van a romper el ayuno ni van a romper la cetosis, con lo cual hay ningún problema. De todas maneras, siempre es interesante tomártelo con la comida que no con el estómago vacío. Porque a veces también la vitamina C, el ácido ascórbico, si no estás muy acostumbrado a tomártelo, puede producir un poco de quemazón y malestar, pero si no, si estás acostumbrado y te prefieres tomarlo con agua y el estómago vacío, ningún problema, siempre y cuando sean hidrosolubles. Porque si no, las liposolubles no las vamos a asimilar bien y al final es tirar el dinero, básicamente. Y esto, vale. Entonces, siguiente pregunta. ¿Es sano estar largas temporadas en cetosis? ¿Cuál sería el balance óptimo? Esta ya lo hemos respondido antes, que depende del contexto, de cada persona. Por ejemplo, a alguien con autismo, pues quizá le interesa estar forever en cetogénica. Una persona saludable que hace deporte y tal, quizá épocas. Cada uno ya esto es regularlo en función de cómo se siente, si le gusta este tipo de alimentación o no, porque puede ser que tú empieces a hacer dieta cetogénica y cuando llevas 5 meses digas, no me gusta, no soy feliz, prefiero comer quinoa y trigo sarraceno y no tanta grasa. Cada uno también al encontrar su equilibrio mental y emocional
aparte del físico en este aspecto. Vale, otra pregunta interesante también, que siempre os hablo de la kombucha yo, es, ¿la kombucha rompe la cetosis y el ayuno? Igual que el multivitamínico, no tiene por qué romper la cetosis, a no ser que te beba 5 litros de kombucha, porque entonces probablemente sí. Pero pensar que la kombucha normalmente, si compráis una de buena calidad, tiene entre 1,5 y 2,5 gramos de carbohidratos por cada 100. Con lo cual, tomarte un vasito de kombucha no tendría por qué afectar excesivamente en un protocolo keto ni restarte muchos gramos de hidrato de carbono de las verduras y las hortalizas. De hecho, muchas veces en función del tiempo que lleve fermentando, probablemente quede incluso un poco menos. Ahora bien, ciertas marcas comerciales que pone que tienen 5 o 6 gramos de hidratos de carbono y miras los ingredientes y no es solo el té fermentado, sino que lleva también zumo de piña y no sé qué y tal y cual, claro, eso mejor que no, porque en este caso sí que te sacaría más fácilmente la cetosis y te restaría muchos gramos de carbohidratos de la alimentación. Y la kombucha es un buen elemento a utilizar en una dieta cetogénica, porque aparte te ayuda a nivel de regular la flora intestinal porque tiene bacterias positivas. Y me preguntabas también si la kombucha rompe el ayuno. La respuesta es sí, porque tiene carbohidratos, con lo cual proteína y carbohidrato sí rompe el ayuno. Ahora bien, también te has de preguntar por qué haces el ayuno, cuántas horas lo haces, etcétera. Si tú, por ejemplo, vas a hacer 24 horas de ayuno y a la hora 20 te tomas una kombucha, tampoco te estreses. Quiero decir, todo depende, ¿vale? Pero en principio sí, rompe. También lo rompe el caldo de huesos y de verduras. Al final cualquier elemento que tenga carbohidrato o proteína te lo va a romper. Con lo cual, ¿qué se puede tomar en ayuno que no te rompa el ayuno? Fuentes de grasa pura, tipo ghee o aceite de coco, café, té y agua, básicamente. De todas maneras, podrías hacer un ayuno con caldos y seguirías beneficiándote de las propiedades terapéuticas del ayuno, aunque no estuvieras 100% en un ayuno puro. Al final también es eso, es encontrar el equilibrio entre lo que buscamos, el objetivo que tenemos con el ayuno y nuestra salud mental. También que a veces puedes decir, ostras, es que yo para hacer un ayuno con agua no lo hago, pero si lo hago con caldo, aunque quizá obtenga un 90% de los beneficios, pues ya es y ya nos sirve en este caso. ¿Vale? Vale, antes de que pasemos a calcular cómo hacer una dieta cetogénica, ¿tenemos alguna pregunta, alguna cosa al respecto? ¿Todo bien? ¿No preguntas? Vale, pues entonces pasaremos al cálculo. Vamos a poner compartir pantalla. Y os compartiré el Excel que hicimos. A ver. Vale, ¿veis el Excel, no? ¿Todos? ¿Sí? Vale. Os explico. Este es el Excel que creamos nosotros, ¿de acuerdo? Que de hecho lo tenéis en la tienda de la página web en un curso que se llama videocurso Aprende a diseñar tu propio menú. En un principio lo creé también, hicimos un vídeo con una clase explicando cómo diseñar vuestro menú con este Excel, ¿vale? El vídeo se puede ver, pero el Excel sí que se ha de adquirir, ¿de acuerdo? Los que ya lo adquiristeis, que varios estáis aquí, esta versión la podéis descargar, ¿vale? Entráis en la tienda y podéis descargar la versión keto, porque la versión inicial no tenía la parte keto y la añadí. Entonces os lo explico un poco por encima. Los que no tengáis el Excel, igualmente podéis utilizar, como os comentaba, una aplicación tipo MyFitnessPal o Fat Secret, que os sirve también para apuntar las calorías que coméis, ¿vale? Porque al final lo importante para saber más o menos que estemos haciendo bien la dieta cetogénica es que las calorías que estemos comiendo, gramos de hidrato de carbono, grasa, etcétera, sean las adecuadas. Entonces, os hago un repaso rápido por el Excel. Tenemos una primera página en la cual, si os fijáis aquí a la izquierda, vamos a introducir nuestra altura, nuestro peso, nuestra edad, nuestro sexo y la actividad que hagamos a nivel semanal, ¿vale? Y aquí a la derecha nos va a hacer un cálculo en función de lo que hemos introducido de cómo deberíamos comer con un objetivo de pérdida de grasa, con una alimentación normal, moderada en hidrato de carbono y con una alimentación cetogénica. Si os fijáis las diferencias, aquí las proteínas han pasado de 143 a 156, que es pequeñito, es una diferencia pequeña, y los hidratos de carbono han pasado de 128 a 23 y las grasas de 52 a 93, que es los que os comentaba. Bajamos los hidratos de carbono y subimos las grasas, ¿vale?
Después tenemos versión mantenimiento. Tú imagínate que dices, no, yo hago la dieta cetogénica por salud, pero yo me quiero mantener de peso, no quiero bajar. Pues tenemos la opción de mantenimiento. Y también tenemos una opción de aumento de peso. O sea, en realidad tú puedes decir, ostras, yo quiero ganar masa muscular, pero quiero hacer cetosis. Ok, tendrás que comer más calorías, obviamente. Y lo mismo, proteínas 117 de 130, hidratos de carbono, fijaos, aquí el cambio es más elevado. En aumento de peso pasa de 296 a 29 gramos diarios. Y las grasas de 78 a 191. Por contra de, o sea, si esta misma chica de 65 kilos quiere subir de peso, podrá comer el doble de grasa casi que si quiere bajar de peso. O sea, a veces, por eso digo, en uno de los errores es subestimar la ingesta calórica, porque a veces queremos bajar de peso y pensamos que estamos comiendo poco, pero en realidad no estamos comiendo tampoco. O sea, las diferencias entre subir de peso y bajar realmente son grandes. O sea, cuando uno quiere subir de peso puede comer bastante más que cuando quiere bajar de peso, lamentablemente. Ojalá fuera al revés, pero no es así. Pero bueno, igualmente puedes quedarte saciado y comer una buena cantidad si añades más ejercicio, porque de esta manera podrás comer más. Por ejemplo, imaginaos que yo ahora cojo aquí y cambio el objetivo en la actividad. En vez de hacer 3-5 días a la semana, es una persona que hace 6-7 días a la semana intenso. Pues le ha subido casi 400 calorías, mira, pérdida de grasa, casi 2.000 calorías en vez de 1.500. O sea, 400 calorías ya es un plato bastante más grande que podemos comer. Con lo cual, por eso os decía que es importante cuando quiera bajar de peso, primero centrarnos en aumentar el gasto calórico antes de bajar la comida, porque es que si no al final acabamos respirando y poco más, ¿vale? Y también se disfruta comiendo. Entonces, después teníais una pestaña, que es el menú de un día, ¿vale? Esto simplemente es un día en el que tú te puedes hacer tu cálculo, que ahora aquí os he puesto un ejemplo, ¿vale? Menú ejemplo, por ejemplo, aquí he hecho un ejemplo de una dieta normal, no cetogénica, ¿vale? En la que hay, pues yo qué sé, para desayunar, copos de avena, plátano, luego os enseñaré cómo rellenarlo, ¿vale? Y uno ejemplo en cetogénica, para que tengáis ejemplos de las dos cosas, tanto de normal como cetogénico, ¿de acuerdo? Y he puesto también un menú semanal porque en vez de, pues yo qué sé, en vez de estar haciendo copias de la pestaña, rollo lunes, martes, miércoles, jueves, lo que puedo hacer es lunes, introduzco todo lo que como aquí, martes, introduzco todo lo que como aquí, miércoles, etcétera, etcétera, y aquí arriba me hace una media de la semana. Lo de la media de la semana, sobre todo, es más interesante cuando yo estoy haciendo una dieta no cetogénica, ¿vale? Porque en una dieta no cetogénica en la que no me preocupo de estar en cetosis, si un día como más carbohidratos y otro menos, no es tan importante. Lo importante va a ser el cómputo semanal. Ahora bien, cuando estoy haciendo una dieta cetogénica, sí que es importante no pasarme de los carbohidratos del día. No lo puedo compensar con el día siguiente. Porque si yo como un día 100 gramos de carbohidratos y los dos siguientes cero, ese día estoy fuera de la cetosis. Y luego quizá tardo un día y medio en volver a entrar. Y ya me he cargado esos 3 días, entre comillas, ¿vale? Entonces, aquí, si os fijáis, hay el total del menú diario. Entonces, en un protocolo cetogénico sí que me tendría que fijar que no me esté pasando de los gramos de carbohidratos diarios que me corresponden. En uno normal puedo utilizar más las medias y decir, vale, pues si un día he comido 1.000 y ayer me tocaban 2.000, al día siguiente puedo comer 3.000. ¿No es lo ideal? No es lo ideal, pero lo puedo hacer. Puedo jugar un poquito así. Pues hoy no tengo hambre, como un poco menos y mañana que haré más deporte, como más y ningún problema. En una cetogénica sí que he de ir un poquito más al dedillo en este aspecto, ¿vale? Sí que puedo comer menos, pero cuando coma más no puedo pasarme mucho de los carbohidratos. He de comer más grasa o más proteína, si quiero un poquito más, pero tampoco mucho más, ¿vale? Entonces, y aquí tenéis toda la lista de alimentos. Si tenéis una aplicación tipo MyFitnessPal, ahora os enseñaré, la voy a abrir y así también la veis. Por aquí, un segundito, aquí, vale. Vosotros cuando hagáis el buscador, mira, a ver, alimentos. Por ejemplo, en MyFitnessPal, aquí hay un buscador de alimentos arriba. Entonces tú introduces aquí y pones pollo y te salen opciones de pollo y tú ya lo introduces en tu menú y te lo va calculando. En el Excel yo os he puesto aquí, pues alimento, pechuga de pollo, pechuga de pavo, muslos, etcétera. Y os he puesto de todo, pues carne de ave, carne roja, embutido, pescado, marisco. Es lo mismo que una aplicación, ¿vale? A mí me es más cómodo utilizar un Excel, copio, pego y voy más rápido que en una app, la verdad, pero la app sí que es verdad que para el día a día me voy fuera, no sé qué, y voy apuntando, es más cómodo. Y sí que es verdad que puedes escanear códigos de barras. Puedes utilizar las dos cosas.
el Excel quizá más para montar tu menú y lo otro para llevar el control diario, ¿vale? En función de cada uno. Entonces, los que tenéis el Excel, si por ejemplo queréis añadir, os he dejado espacios, porque imagínate que dices, yo es que de carne como wagyu y tiene las calorías un poco diferentes. Pues introduces aquí, en el de la derecha, que ya he puesto aquí, no tocar, la derecha es la modificable. Y esto están las instrucciones, así que no os preocupéis. Pues pongo aquí wagyu, introduzco por 100 gramos, y no sé cómo se escribe, wagyu, seguramente lo he escrito mal. Tantos gramos de proteína, de grasa, hidratos de carbono, y aquí a la izquierda ya me aparece, ¿vale? O sea, yo puedo añadir los alimentos que quiera en cada apartado sin ningún problema. Si tengo algunos alimentos favoritos que no aparecen en el Excel, los añado y ya se quedan ahí para siempre. Entonces, a la hora de crear el menú, yo lo que voy a hacer es, imagínate que vas a comer lubina, pues copias toda la fila, te vas al menú semanal y a la comida y lo pegas aquí, patapum. Y aquí ya te sale. Y tú te has comido 200 gramos de lubina. Pues te sale que tiene 36 gramos de proteína, 2 de hidrato de carbono y 4 de grasas. Y aquí en la media semanal ya te va a salir que sale en negativo porque aún te quedarían. Y aquí te sale el reparto de macronutrientes. Claro, imaginar que hicieras una dieta en la que solo comierais lubina. Si os fijáis, el 86% sería proteína, luego tendríamos un 9% de grasas y 5 hidratos de carbono. Esto sería un muy mal planteamiento, en realidad. O sea, lo que tendríamos que buscar es 70% de grasas, más o menos, un 20 proteínas y un 10 de hidratos, aproximadamente. Que esto, a medida que vayas metiendo aguacate, aceite, etcétera, obviamente se va modificando todo. Pero tú vas aquí introduciendo los alimentos, pues imagínate, vamos a poner ahora tofu. Algo que tenga más grasa. Mozzarella. A ver. Entonces nos vamos aquí. Imagínate que te has tomado la lubina con un poco de mozzarella por encima. No sé si es una mezcla que quede muy bien, pero bueno. ¿Ves? Aquí ya ha reducido un poco la proteína y ha aumentado más la grasa. Entonces esto también a nivel visual dice, ostras, voy bien, voy mal, ¿vale? Pero bueno, que igualmente aquí te va a salir, pues el total de la comida, 48 gramos de proteína, 3,5 de hidratos y 10,5 de grasas. Y en el total del día también vas a tener la diferencia de lo que te falta para llegar. Pues mira, me quedan 26 gramos de hidrato de carbono, 180 de grasa y 82 de proteína en respecto a un aumento de peso versión keto. Claro, si le pongo una pérdida de grasa versión keto, aquí me va a salir que me quedan pues 108, 19 y 83, siempre en función del objetivo que haya seleccionado, mantenimiento, aumento de peso, pérdida de grasa, bla, bla, bla. Dirás, vale, muy bonito esto, pero si no tengo el Excel, ¿cómo sé yo la cantidad de hidrato de carbono, grasa y proteína que he de comer? En estas aplicaciones, aunque no tengan versión keto, también te hacen una estimación aproximada de las calorías que tú has de comer, al igual que en la calculadora esta. O sea, vamos a poner mi ejemplo, por ejemplo. Yo qué sé, 1,83 que mido, peso 75 kilos, edad 21, es broma, 33. ¿Quién los pillara los 21? Sexo, hombre. Y actividad, la gente se piensa yo que hago aquí deporte a tope de power, pero no os penséis, moderada. Moderada y, bueno, a veces ligero. Bueno, entonces, imaginaos que yo digo, quiero subir de peso, aumento de peso, pues aquí ya me dice que he de comer unas 3.000 calorías, no está mal, 150 gramos de proteína, 34 gramos de hidrato de carbono y 261 de grasa para estar en dieta cetogénica. Si quiero aumentar de peso con una dieta normal, son otros valores. Entonces, en estas aplicaciones funciona igual que el Excel. Tú introduces tu peso y tu objetivo y te dice más o menos las calorías que tú has de comer. ¿Qué pasa? Aunque estos cálculos sean genéricos, cada individuo es un mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que a mí me diga que para subir de peso he de comer 3.000 calorías en función de la estimación que yo he hecho de la actividad física que hago. Pero imaginaos que yo empiezo a hacer mi dieta con mis 3.000 calorías, tiquití, 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 y no subo de peso. Ostras, ¿qué pasa aquí? No es que el cálculo esté mal, sino que probablemente o esté haciendo más actividad de la que crea o tenga un metabolismo más elevado que la media de los varones de 33 años, 1,83 m y 75 kilos, con lo cual haya de aumentar las calorías. Entonces, cuando yo empiezo a introducir aquí los alimentos, yo ya tendré en cuenta de, en vez de llegar a 3.087, quizá llegar a 3.187. Y miro qué pasa y estoy un tiempo así. Ah, vale, ahora estoy subiendo de peso. Ok, guay, voy bien.
Lo mismo con pérdida de grasa. Imagínate que digo, yo quiero perder grasa y como 2.287 y no pierdo grasa. Y pasan 2 meses y no pierdo grasa. Bajo un poquito, pues como 2.100 y ya está. Y voy con 2.100, 2.100, 2.100. Ahora sí que bajo de grasa. Todo estupendo. O sea, podéis hacer pequeñas correcciones dentro de lo que os marque la aplicación o lo que os marque el Excel. Entonces, aquí viene lo importante. ¿Cómo pasamos de la pérdida de grasa, digamos, de una versión normal a una versión cetogénica o mantenimiento o lo que queráis? Como os comentaba antes, la transición ha de ser muy lenta. En vuestra aplicación os va a marcar una dieta con carbohidratos, pero vosotros podéis ir apuntando de ir bajándolos y subiendo la grasa y cuadrar las calorías generales, ¿vale? Que la proteína más o menos se quede estable y cuadrar calorías generales. Y aquí en el Excel igual. Yo os marco pérdida de grasa, dieta normal, pérdida de grasa, versión keto. Lo primero que tenéis que hacer es introducir lo que coméis actualmente. Es un punto de partida. No lo que os marca la aplicación o lo que os marca el Excel, sino qué estamos comiendo ahora. Tú empiezas a introducir, pues mira, en un día normal de mi vida me como, yo qué sé, 100 gramos de avena para desayunar. Si no tenéis báscula, aproximadamente, ¿vale? Lo que más o menos creéis. Con tanto de frutos secos, tanto cual, como salmón con verduras y no sé qué. Y vas introduciendo todo ya. Entonces llegarás a tener lo que tú habitualmente comes, ¿vale? Si tu dieta varía mucho de un día al otro, hazlo varios días y coge la media. Porque puede ser que el fin de semana comas 4.000 y entre semana comas 1.500. Entonces has de coger la media semanal. Y tú sabes tu punto de partida. Ves los gramos de carbohidrato, grasa, etc. Imagínate que después de este cálculo te sale que tú querías perder grasa y veis que aquí en una dieta normal en pérdida de grasa yo debería comer 272, imaginar que estoy comiendo 500 gramos. Claro, antes de meterme en un protocolo cetogénico, lo que he de hacer es normalizar esto e irme aquí, irme a la pérdida de grasa normal, digamos, porque yo vengo de comer 500 gramos de hidrato de carbono. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a ir reduciendo poco a poco hasta llegar a una pérdida de grasa normal. Ahora imaginaos que yo ya estoy en una pérdida de grasa normal. Ya me he estabilizado, estoy comiendo unos 270 gramos de carbohidratos, llevo un tiempo así, me encuentro cómodo, bien. Y quiero pasar a una cetogénica. Lo que voy a hacer es ir quitando carbohidratos semanalmente, poco a poco. Por ejemplo, semana 1, en vez de 270, voy a comer 250. Y toda la semana una media de 250 aproximadamente. Me he encontrado bien como... Y a la vez subo la grasa, obviamente, porque las calorías me han de cuadrar, ¿vale? Si estoy comiendo 2.200, a la semana siguiente 2.200, con más grasa y menos hidrato. Semana siguiente, 230. Semana siguiente, 210. Y voy bajando unos 20 gramos aproximadamente por semana. El punto conflictivo será cuando empecemos a bajar de 100, ¿vale? Ahí puede ser, según cada uno, que tengas que alargarte alguna semana más, que ya no bajes de 20 en 20 y quizá bajes de 10 en 10, ¿vale? Esto es muy personal. Puede ser que bajes de 30 en 30, 40 en 40 y estés la mar de bien, pero por norma general yo intentaría bajar de 20 en 20, ¿vale? Entonces, voy bajando, voy bajando, voy bajando hasta que llego al punto este en el que aquí me tocarían 26 gramos y ya estoy comiendo 35. Ya es momento de entrar en cetosis a la semana siguiente, ¿vale? Ya paso a comer esos 26. Si lo he hecho bien, lo he hecho muy progresivo y de forma moderada, probablemente no note la sintomatología de lo que os estaba hablando, a no ser que lleve tantos años comiendo tan alto en carbohidratos que aunque lo haya hecho progresivo, mi cuerpo diga, ¿qué hace este? Se ha vuelto loco. Ha dejado de comer carbohidratos, no puede ser, mi cerebro aún es súper dependiente de ello, no lo sé gestionar bien y voy a tener síntomas. Podría ser. Importante, por eso os decía, la primera vez que entro en cetosis, tener electrolitos, sal a mano, etcétera, hidratarse bien y ir lo más despacio que pueda, ¿vale? Pero puede ser que la primera vez experimente cansancio, que me cueste adaptarme. De hecho, hay personas a veces que tardan mucho tiempo en adaptarse a la cetosis, aunque hayas entrado de forma progresiva, ¿vale? Con lo cual, paciencia las primeras veces. Una vez lo hayas hecho una vez y hayas estado un tiempo, etcétera, verás que cada vez es más sencillo porque tu metabolismo habrá adquirido flexibilidad y será capaz de gestionar los hidratos y las grasas por igual, ¿vale? Entonces, lo mismo para salir. Es súper importante que a la hora, apuntarlo en mayúsculas, esto es súper importante, que a la hora de salir de la cetosis no me salga de golpe. Claro, yo no puedo pasar de estos 26, imagínate que digo, vale, ya he perdido el peso que quiero. Ahora sigo en keto, pero me voy a mantenimiento y en vez de 2.200 paso a comer unas 2.600 y me mantengo de peso. Ok, perfecto. Pero yo no puedo ahora
pasarme de mantenimiento versión keto a mantenimiento con carbohidratos de golpe, pasar a comer de 30 gramos a 353 de hidrato de carbono, porque voy a sufrir el efecto contrario igualmente. He de hacerlo progresivo, pues voy subiendo entre 20 y 50 gramos, aquí sí que puedo ir un poco más rápido, de carbohidratos a nivel semanal y veo cómo lo gestiono. O me puedo quedar un entremedio, pues me puedo quedar en unos 150 gramos de carbohidratos y las grasas más elevadas en vez de irme a los 353. Porque al final lo que os he puesto en la columna izquierda es la dieta convencional, como la conocemos, de los tantos por cientos de hidrato de carbono, grasas y proteínas que se recomiendan en una dieta normal. Pero tú no tienes por qué mantenerte ni en ese rango ni en el de keto. Te puedes mantener por el medio, ¿vale? Cada uno donde se sienta cómodo. Pero lo que es muy importante es no salir de la cetosis de golpe, porque si no vamos a sufrir un efecto rebote también. Con lo cual, tanto la entrada como la salida, poco a poco, ¿vale? Que un día comas un pastel, imagínate que llevas 3 meses en keto y diga, no puedo más con mi vida, me voy a comer un pastel. Bueno, un pastel entero no, ya me entendéis, un trozo de pastel que contiene 80 gramos de carbohidratos, un pastel ahí bien lleno de azúcar. Aunque ese día te salgas de la dieta cetogénica, luego vuelves a entrar a los días siguientes porque tú sigues tu protocolo y tu constancia, no vas a experimentar un rebote. Ahora bien, si yo cojo y digo, me la rompo la dieta cetogénica, me como un pastel hoy, mañana una pizza, pasado una paella, etcétera, vas a tener efecto rebote. O sea, lo importante es, tanto al entrar como al salir, que sea progresivo. Y ya está. Esto es para evitar que tengamos un efecto rebote, que al final, cuando buscamos perder grasa, no es lo que nos interesa. Y no es que la dieta cetogénica provoque efecto rebote, sino que lo que provoca efecto rebote es estos cambios tan bruscos y tan rápidos. Es como cuando, por ejemplo, se hacen este tipo de dietas basadas en batidos, que la gente se adelgaza muy rápido y luego tienen efecto rebote, es porque tú vas a tu dieta en batidos, estás comiendo quizá 800 calorías y de golpe y porrazo pasas a comer 3000. Obviamente vas a tener un efecto rebote porque has hecho un cambio drástico. Que por cierto, yo no recomiendo este tipo de alimentación, sino que lo importante es comer de calidad y la cantidad que nos corresponde. Eso es lo más importante. Entonces, visto esto, hablemos un poquito de cómo podríamos hacer un menú cetogénico, ¿vale? Con, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto de menú cetogénico, en este caso, que es pérdida de grasa, versión keto, y voy a volver a introducir más o menos lo que habíamos puesto antes. A ver, unos 65 kilos, 52 años y mujer para que cuadren un poco los números que os había puesto. Entonces, sí, mira, más o menos era así. Aquí nos sale que el total teórico del menú deberían ser 156 de proteína, 23 de hidratos y 88 de grasas, ¿vale? Que puede subir, bajar un poco mientras nos mantengamos ahí. Un ejemplo de desayuno podría ser tomar un huevo, o sea, 3 huevos en este caso, que son 180 gramos, con brócoli, avellanas y un poco de jamón ibérico, ¿vale? Un desayuno de 472 calorías. Imaginar que estáis al inicio del protocolo keto y aún no estáis acostumbrados a comer 3 veces al día, que esto es común, que cuando estás en dieta cetogénica, como no tengas ansiedad y ganas de picotear, con 2, 3 comidas diarias te encuentres cómodo. Y de hecho esto es más óptimo para nuestro sistema digestivo que no estar todo el día picoteando, ¿vale? Pero eso ya daría para otro webinar entero. Entonces, desde mi punto de vista, lo ideal es que nos movamos entre 2 y 3 comidas y no tanto 5 o 6, ¿vale? Yo particularmente hago 3 y algún fin de semana hago 2 y alguna vez rara que se me alarga el día hago 4 con una pequeña merienda. Pero normalmente hago 3, desayuno, comida y cena. Y los fines de semana a veces hago comida y cena o desayuno y merienda cena, ¿vale? Es una manera de dejar descansar el sistema digestivo y desinflamar y no estar siempre pensando en la comida y dependiendo de la comida, ¿vale? Nos ayuda también a reconectar con el hambre real. Entonces, en este caso particular, pues comemos huevo con brócoli, avellanas y jamón ibérico para desayunar y luego a media mañana queso, un trocito de queso. Después, para comer tenemos dorada con aceite de oliva, espárragos y champiñones. A media tarde un poco de ibérico también, que había sobrado de la mañana, que sois unos golosos. Y después, para cenar, pues aguacate, aceite de oliva, pechuga de pollo, brócoli y calabacín. Esto es un ejemplo, ¿vale? Si os fijáis, es comida de calidad, no estamos tirando de procesados, estamos comiendo pollo, estamos comiendo aceite de oliva, brócoli, calabacín, jamón ibérico, que aunque el jamón ibérico sea un procesado, si es un jamón ibérico que solo es carne de cerdo y sal, es un buen procesado. El mal procesado es el que le empiezan a poner otras dextrosas, proteína de no sé qué, etcétera, etcétera, para hacer el embutido chunguiguarro. O sea, un jamón ibérico de buena calidad. Que ahora hablaremos de la calidad de los alimentos.
¿vale? Entonces, si os fijáis, la base de la dieta cetogénica es alimentación de calidad. Y diréis, ostras, pero es que aquí hay muy poca comida. Lo sé, porque estábamos en el caso de la mujer de 52 años que hace una actividad física moderada, quiere perder peso porque tiene sobrepeso y entonces ha de comer pocas calorías, que son 1500. Ahora bien, imagínate que esta mujer quisiera aumentar el peso, entonces ya debería comer 2300. O sea, ya hay cambios ahí. Por eso os decía que es importante aumentar la actividad física, porque si esta chica coge y se pone a hacer deporte todos los días, de golpe y porrazo, mágicamente puede comer 400 calorías más, casi casi. Con lo cual, es importante hacer actividad física para esto, para no pasar hambre, porque estas 400 calorías más se traducirán con un trozo de queso más grande, un poco más de verdura, un poco más de aguacate, cosas que van a rellenar más la alimentación, ¿vale? Entonces, súper importante, cuando hago un protocolo alimentario basado en más grasa, espera, voy a dejar de compartir pantalla, así os veré. Vale, cuando hago un protocolo alimentario basado en más grasa, que los alimentos sean de muy buena calidad. ¿Por qué? Os explico. En la parte grasa de los alimentos es donde se quedan la mayoría de pesticidas, agroquímicos, medicación, etcétera, que se les da a los animales o se les pone a las plantas, etcétera. Con lo cual, como más grasa toma en una alimentación, de mayor calidad ha de ser esta, para evitar toda esta serie de químicos que al final se van acumulando y en conjunto nos pueden provocar problemas de salud. Y siempre se dice que se utilizan cantidades que se ha demostrado que son seguras en humanos. Correcto. El problema es que no estamos hablando de un solo agroquímico o un solo tóxico o un solo antibiótico, sino del conjunto de todo lo que le ponen a todos los alimentos. Con lo cual, en cualquier protocolo alimentario, máxima calidad posible, pero en uno en el que vamos a priorizar las grasas, más motivo aún para que sea de la mayor calidad posible lo que compremos. ¿Qué quiere decir? Que la carne sea de pasto, preferiblemente, y si puede ser ecológica, mucho mejor. Que el pescado no sea de piscifactoría. Intentemos que las verduras, frutos secos, etcétera, sean de origen ecológico. O sea, estos pequeños cambios va a hacer que lo que nosotros comamos sea más denso en nutrientes, con lo cual no tengamos falta de micronutrientes tipo vitaminas, minerales, etcétera, y tengamos una carga más baja de toxicidad, porque al final si lo que buscamos es aumentar nuestra salud, es importante que tengamos en cuenta estos aspectos también. No solo nos centremos en calorías, sino en calidad de los alimentos. De hecho, si tú aumentas la calidad de tus alimentos, en las mismas calorías vas a tener más nutrición, con lo cual a tu organismo le estás haciendo un favor. Y eso básicamente, que aumentemos la calidad, sobre todo cuando hagamos protocolos en los que la grasa es más elevada, ¿vale? Lo mismo, pues también si nos ponemos más tiquismiquis con todo, pues intentar utilizar cosas que tengan menos plástico, para que no pasen los plásticos a los alimentos también, mirar los perfumes que estamos utilizando, jabones, etcétera, que también daría para otro webinar entero, pero bueno, son cositas a tener en cuenta. Al final, reducir esa carga de tóxicos para evitar que haya problemas de otro tipo que no podamos controlar. De hecho, se ha visto que los ftalatos, por ejemplo, de los perfumes pueden afectar a nivel de tiroides. Y a veces estamos haciendo un programa para intentar perder peso, pero estamos fastidiando la tiroides por otro lado y nos cuesta un poco más. ¿Vale? Con lo cual, importantísimo, máxima calidad posible en todo lo que compremos, tanto en un protocolo normal como en uno keto, pero en uno keto multiplicado por 2. ¿Vale? Y eso sería todo. Con lo cual, ¿tenéis alguna dudita más? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que os inquiete? ¿Todo está bien? Perfecto. Entonces, en este caso, agradeceros a todos la asistencia. Muchas gracias por venir. Espero que os haya ayudado con esto y que os haya quedado un poco más claro lo que es la dieta cetogénica, para qué os puede servir y cómo la podéis aplicar. Y cualquier cosa que necesitéis, me podéis contactar, me podéis enviar un email. Ahora os dejaré el email aquí en el chat. A ver, Tony. Os dejo aquí el email en el chat, cualquier cosita que necesitéis. Y si queréis adquirir el Excel este, pues lo tenéis en la tienda de la página web, que ahora os lo dejaré, aunque varios de vosotros ya lo tenéis. Esta es la página web que también, si os la queréis mirar, pues vamos colgando los artículos, que de hecho colgué uno de la dieta cetogénica hace un par de semanas y hay información de calidad, ¿vale? Así que muchas gracias a todos por asistir, ha sido un placer y ya os avisaré para el próximo webinar.
Así que moltes gràcies.